Como ya recordarán, no nos habíamos recuperado todavía del nombramiento y la designación de nuestro vicario general como obispo auxiliar para la diócesis de Toledo, la archidiócesis de Toledo, asunto que viviremos de primera mano el próximo mes de enero, cuando tuvimos la noticia del nombramiento de un nuevo sacerdote de nuestro presbiterio diocesano como titular de la diócesis de Coria Cáceres. Asunto que vivimos de una manera muy particular porque el inmediatamente anterior había sido don Francisco Cerro, el que se había incorporado aquí en nuestra archidiócesis. Para los que conocen el presbiterio toledano de una manera pues, más precisa, no es un desconocido don Jesús Pulido. Muchos que conocen también los entresijos de la Iglesia española y saben los muchos servicios que don Jesús ha tenido, sobre todo en la conferencia episcopal, pero no solamente dentro de ella, pues también le conocen, pero probablemente a los que tienen una visión un poco general del presbiterio de esta archidiócesis probablemente no sea tan conocido. En cualquier caso, es una oportunidad la que tenemos esta noche de acercarnos un poco a la biografía, a la figura y a la persona pues, que estará al frente y al servicio de la Iglesia de Coria Cáceres, don Jesús Pulido Arriero. Don Jesús, buenas noches. Buenas noches, José María. Muchísimas gracias por haberse hecho un hueco para venir aquí. Gracias a ti por esta invitación. ¿Cómo ha vivido el nombramiento? ¿Han pasado ya algunos días, un par de semanas? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Cómo lo digiere? Bueno, es un amasijo de sentimientos difícil de definir porque se mezclan la alegría lógica y también el temor, pero también una gran paz. Yo creo que esto es lo que más me ha sorprendido. Me he encontrado con una paz que yo sé que no es mía, que me la ha dado el Señor y también la gente que me quiere y que me ha arropado. La verdad es que esta semana ha sido una baraúnda de acontecimientos que casi no me he dado tiempo ni a pensar, o sea que casi no he podido ni reflexionar un poco sobre la situación. Se hizo público el 7 de diciembre. ¿Usted desde cuándo lo sabe, don Jesús? Pues el nuncio me lo dijo 15 días antes, porque él tiene que comunicarlo al Ministerio de Exteriores y tiene que dejar que pase al menos 15 días y no responden como silencio administrativo. Entonces, yo lo supe 15 días antes, estaba celebrando la Eucaristía en la Capilla de la Adoración Perpetua de Talavera y al terminar vi un SMS del nuncio que decía, quiero hablar con usted. Y bueno, pues así fue como me empezó la cosa, ¿no? También a don Francisco César se lo dijo por teléfono. ¿Le dan tiempo para que lo piense o para que responda? ¿Cómo recuerda un poco? Bueno, yo recuerdo que en ese momento terminé la Eucaristía, estaba con la gente y bueno, marché a casa a comer y ya le contesté, cuando usted quiera, señor nuncio, estoy a su disposición. Y luego por la tarde ya fue cuando me llamó y me pidió un email que yo recibiera personalmente y en ese email apareció una carta con diciendo pues el Santo Padre ha tenido a bien, se ha dignado nombrarle obispo de Coria Cáceres y espera su consentimiento. Uno se espera como que le digan, bueno, hemos pensado que, que puede ser usted el obispo, como lo ve, y a lo mejor si te dejan así uno se carga de razones para decir que no, pero no te piden decir que no, te piden decir que sí, te piden el consentimiento, ¿no? Y la comunicación pública la hicimos aquí, pues como se suele, salón de concilios, repique de campanas. Lo eligió usted, lo habló con don Francisco, con nuestro arzobispo, como... Sí, el nuncio me dijo, dice, como estás en la conferencia, pues puede ser en Madrid, el anuncio puede ser en Toledo, y yo no lo dudé. Digo, Toledo es mi diócesis, además don Francisco había estado previamente en Coria Cáceres, y me puse en contacto con él y me acogió con muchísima alegría, y yo se lo agradezco enormemente. Las palabras de don Francisco han sido siempre muy alentadoras, y con mucho ánimo para mí, yo se lo agradezco mucho. Muy bien, pues vamos a acercarnos a su figura, don Jesús. ¿Usted dónde nació? Yo nací en Toledo por accidente, ¿Sí? Quiero decir, sí, era el primero de mis hermanos y se ve que mi madre debía tener un embarazo algo complicado y el médico del pueblo le dijo que viniese aquí a la maternidad, que entonces estaba, según me dice mi madre, siempre me ha dicho en San Nicolás, cerca en ese callejón de San Nicolás, ahí junto a la parroquia. Caramba. Ahí debí nacer yo, porque todavía no debía estar la seguridad social como está ahora. Pero vine a nacer y me marché al pueblo. Yo soy de Santa Ana de Pusa, un pueblo... Santa Ana de Pusa. Sí, un pueblecito de Toledo. ¿Cuántos habitantes le tienen que quedar a Santa Ana? Bueno, yo creo que está en torno a 400. 400 habitantes. 400, sí. Muy bien. ¿Y cómo era el hogar de los Pulido Arriero? ¿Usted es el mayor de varios hermanos? Yo soy el mayor de 3 hermanos, sí. ¿Cómo recuerda el hogar familiar? Pues mi padre era agricultor,
un pequeño agricultor, trabajaba en sus tierras y también tenía arrendadas otras, y colaboraba también con un tío mío, tenían una pequeña empresa de agricultura, una familiar, muy familiar. Y mi madre pues se dedicaba al cuidado de la casa y de sus hijos. Y bueno, mi padre siempre y mi madre nos enseñaron pues a colaborar en la casa, en las tareas de mi padre del campo, pues a la medida que íbamos creciendo nos íbamos incorporando, porque era una cosa familiar, ¿no? A veces medio con juego, ir a los trillos, sí, a trillar, a participar, y luego pues colaborando con más fuerza. Mi padre también nos enseñó un gran sentido de la justicia, él a todos le daba lo que le correspondía y lo hacía con mucha justicia. Y luego una familia, yo recuerdo, muy cristiana. Mis padres todas las noches rezaban unas oraciones que todavía hoy rezo con ellos por teléfono, pero rezamos las mismas oraciones que ellos rezaban todas las noches, de tal manera que me decían que, y yo recuerdo un poco en la penumbra, que recé el Padre Nuestro antes de aprender a hablar, pero era como mímesis de lo que ellos hacían todas las noches, y yo lo escuchaba y se ve que lo repetí quizás como un loro, pero yo tengo un cierto recuerdo también de aquello, siendo muy pequeño. ¿Están todos vivos? ¿Les queda toda la familia? Mis padres están en la residencia de las Hermanitas de los Pobres en Talavera. Talavera. Sí, y allí la verdad es que le dan el trato profesional que nosotros no podemos darles. Mi padre sufrió hace unos años un ictus y quedó hemipléjico, y mi madre pues estaba un poco mejor, pero con toda esta situación de la pandemia en estos momentos se ha deteriorado bastante y bueno, estamos los tres hermanos todo lo más que podemos con ellos, pero nosotros no podríamos prestarle la atención que ahora requerirían, y yo les estoy muy agradecido. Es una caricia de Dios, las Hermanitas de los Pobres en nuestra familia. ¿Y su infancia en Santana de Pusa, cómo la recuerda? ¿Familia? Mucha calle, me imagino. Sí. ¿Cómo era entonces la infancia? ¿Parroquia? Sí. ¿Cómo recuerda la infancia entonces? Bueno, en mi pueblo, aparte de nuestra casa, pues estaban la casa de los abuelos, la casa de los tíos, y un poco estábamos de acá para allá, y luego muchos niños, ahora hay muchos menos, pero entonces sí que todas las tardes en la plaza, jugar al balón, jugar a piso marro, a todos los juegos, y bueno, sí, nos divertíamos mucho, y así lo recuerdo. La parroquia, siempre decían en mi pueblo que había estado muy bien cuidada, porque de mi pueblo es, aunque no nació allí, don Anastasio Granados. Siempre decía que mandaba buenos curas a su pueblo, y realmente mi pueblo, los que yo he conocido, han sido siempre muy buenos sacerdotes y han cuidado muy bien la parroquia. También formó parte de su entorno familiar, lo he sabido muy recientemente, un tío sacerdote suyo. Sí, bueno, yo creo que es el detonante de mi vocación probablemente, ¿no? Mi tío sacerdote murió muy joven, con 50 años, era párroco de Navarmosa, entonces estuvo también de párroco en Pantoja. Sus primeros años estuvo en Alares y luego se fue con la OXA a Argentina, fue misionero allí en Argentina durante 5 años. Yo lo conocí cuando llegó al aeropuerto de Barajas, fue el primer viaje, yo creo que recuerdo, con 5 años, cuando fui a recibirlo al aeropuerto de Barajas, que llegaba con un avión grandísimo de Aerolíneas Argentinas, lo recuerdo perfectamente, y luego él siempre ha sido pues mi referencia. Yo creo que todos los sobrinos le queríamos muchísimo, pero yo como que me identificaba no solamente en quererle, sino también un poco en imitarle, y bueno, le acompañé incluso hasta en su momento de morir, un 25 de agosto en Navarmosa del año 89, ya hace años que murió. Y lo cual entronca con lo siguiente, ¿por qué sacerdote, don Jesús? Pues bueno, yo la verdad es que recuerdo, no voy a decir del seno materno porque no, pero desde que conocí a mi tío con 5 años y vi su entrega, su generosidad en Pantoja entonces y luego en los otros pueblos, pues para mí fue como una mediación de la llamada. Yo así lo considero, ¿no? Una mediación de la llamada del Señor, de tal manera que yo al párroco, que era don Jesús Fernández, entonces le dije que quería ir al seminario, y él me apoyó y mis padres también. Y entonces fui al seminario con 10 años, todavía era el más pequeño del seminario menor, en el año 75. Para hacer sexto de primaria. Sexto de básica, educación general básica. DGB, que se llamaba entonces, sexto DGB. Entonces, sí. Entonces hizo el seminario completo desde sexto DGB hasta cuarto de teología, que se decía entonces. ¿Cómo recuerda aquel seminario menor? Bueno, para un niño de pueblo, digamos, que había vivido siempre en su familia, yo
El impacto, primero, a veces pienso que debió ser brutal, ¿no? Porque tener un maestro de escuela, vivir en un ambiente muy cálido, muy familiar, a vivir allí, éramos 35, aquel curso de GB, pero en los otros había mucho más, había 150, me parece. No recuerdo con exactitud el número, pero muchísimos. Y luego teníamos un profesor para cada asignatura. Sí. Todo eso era un cambio brutal, pero sin embargo allí era un ambiente familiar. Hemos quedado muy amigos, todavía tenemos un grupo de WhatsApp con los alumnos de la mayoría de sexto, de séptimo, de esos primeros años, y estamos en comunicación. Qué bien. Sí, sí. Solamente 2 somos sacerdotes de aquellos que entramos en sexto de GB, que son Antonio Lobato y yo. Antonio. Luego Pelayo Rodríguez Ramos también, pero se incorporó posteriormente, pero en aquel año 75, pues Antonio Lobato y yo. Sí. ¿Quiénes estaban entonces al frente del menor? De todas aquellas muchas plantillas de operarios de las que hablamos ahora como personajes legendarios, ¿a quién le tocó en el seminario? Bueno, estaba de rector don Alonso Morata Moya, y luego estaban de formadores don Arturo Vallejo Linares, don Jesús María Villalba, que es toledano, don Agustín Flores, estaba de padre espiritual, don Jesús Martín Pérez, que falleció, era un músico extraordinario, un profesor de matemáticas muy, muy bueno, y estaba don Emiliano Fernández, era el administrador, estuvo los primeros años de administrador. Sí. Todos han pasado a la casa del padre salvo don Alonso, me da la impresión. Y Jesús María Villalba. Y Jesús María Villalba también. Sí, sí. Don Arturo, de hecho, falleció en el seminario menor. Exactamente, era yo diácono por entonces. Y después pasó a la sección Buscou, que era la manera de organizarse entonces. El seminario menor era un hervidero, aquello era una colmena, y había que mandar a segundo, tercero y COU a lo que se llamaba sección Buscou, que era vivir en el seminario mayor. ¿Cómo recuerda? ¿Quién estaba en la sección Buscou entonces? ¿Quién? En la sección de BUP y COU estaba don Antonio Merenciano, era don José Antonio del Jesús, don Jesús Carrasco Niño también estaba, pero bueno, teníamos de rector a don Estanislao Calvo Ariño, don Luis Torres estaba también de formador, bueno, formaban un equipo todos ellos. Sí. Estamos hablando de muchos sacerdotes operarios. ¿Por qué la hermandad, don Jesús? ¿Cuándo empieza a surgir el deseo de...? Yo creo que por identificación también con los superiores que teníamos, ¿no? A mí, sobre todo, lo que me llamaba la atención era la fraternidad que vivían entre ellos. Se apoyaban, cuando se juntaban se los veía felices, se reían, se entregaban al trabajo. O sea, de los profesores que teníamos, pues ellos se lo tomaban muy en serio. Eran también ellos profesores y formadores y se tomaban en serio su labor, nos ayudaban, nos querían. Yo sentía que nos querían a los seminaristas y esto me parecía muy importante. Entonces uno dice, ¿por qué yo no? Y yo también quizás puedo hacer esto y formar parte de este grupo, ¿no? De este grupo tan fraterno. Y así surgió. Surgió en el menor, estábamos algunos con esa cierta inquietud, pero los operarios, esto lo conté también posteriormente, eran muy parcos, o sea, no querían mandar muchos, eran más bien como contenían, porque realmente éramos un grupo, yo creo que de 4 o 5, y algunos fueron cuando estaban en el menor, y yo fui ya en tercero de BUP, casi al final. Fue don Estanislao el que me dio el último empujón, o que me abrió la puerta, digamos, al final, pero había un buen grupo que tenía esa inquietud, ¿no? de ir con los operarios a estudiar a Salamanca. Y era saltar a otro mundo distinto. Hablaba de Santana de Pusa al seminario, y luego del seminario a ir al Maestro Ávila de Salamanca, que se formaban allí en un centro público, ¿verdad? El nivel académico o con alumnos externos, era como otro mundo también. Sí, el Maestro Ávila es un colegio de la hermandad y lo llevaban los operarios también, pero era un colegio mixto y era un colegio pues con alumnos externos, efectivamente. Estábamos un grupo también de 12 seminaristas, 12 aspirantes, que teníamos una vida también muy familiar, pero claro, muy diferente de un seminario como el de Toledo con un número enorme de seminaristas. Esto era un grupo reducido y había mucho más roce, mucho más conocimiento y se compartían mucho más las cosas. ¿Y cómo lo vivieron en casa de los Pulido Arriero? Porque claro, decían, el muchacho estudia en Toledo, igual algún día llega a ser párroco de la Puebla Montalbán, que está aquí al lado. Sí. Pero cuando usted dice me voy a Salamanca y esto es una cosa mucho más amplia, ¿cómo lo vivieron? Sí, la verdad, yo creo que mis padres, la imagen que tenían de sacerdote pues era la de mi tío Julián,
Mi abuela vivía con él, mi tía Petra vivía con él, formaban como una unidad familiar en torno al hijo sacerdote. Claro, ellos vieron que esto ya no iba a ser posible y lo relacionaban más bien pues, con los religiosos que hay en el pueblo, que ya tienen su comunidad, sí, pero que no participan tanto de la familia. Yo tengo que decir, vamos, que mi familia siempre me apoyó, nunca me puso ningún obstáculo y siempre me dejó libre, o sea que nunca me forzaron ni a seguir ni a no seguir, y esto yo lo agradezco muchísimo, ¿no? Siempre sentí su cariño, su deseo de tener un hijo sacerdote, pero nunca me sentí ni mucho menos forzado, más bien en las decisiones me apoyaban en todas, ¿no? De manera que estudió filosofía y teología también allí, en la Pontificia, bachiller en teología y, bueno, pues finalmente ordenación sacerdotal, ¿cuándo? Pues tenía 22 años, cuando terminé la teología, no cuando me ordené. Bueno, ya. Sí, entonces terminé en Salamanca con 22 años y me mandaron a Roma. Hice Sagrada Escritura 3 años todavía sin ordenarme, y en el año 90 fue la ordenación. En 1988 don Marcelo ordenó diáconos aquí en Toledo. Yo también era diocesano y también me ordenó en el 18 de diciembre del año 88 con los compañeros de aquí. Creo que eran un curso más o menos en torno al nuestro. No justamente con Antonio Lobato y Pelayo, pero con otros, sí. Y entonces la fecha de ordenación fue el año 90... Sí, el 31 de julio de 1990. ¿Dónde? Fue en Majadahonda y me ordenó don Cipriano Calderón Polo, que era un obispo operario de la Curia Romana, el presidente de la Comisión para América Latina, que había sido ordenado recientemente de obispo y que fue el que inició esa comisión pontificia para América Latina. ¿Fue allá en San Cristóbal? Fue en San Cristóbal de Majadahonda, sí, en San Cristóbal y San Rafael, sí. ¿Cante de misa? Cante de misa en mi pueblo, con la gente de mi pueblo, me acompañaron muchos a la ordenación y muchos más, lógicamente, a la primera misa. Fue una fiesta para el pueblo, fue el día 5 de agosto siguiente, sí, la Virgen de la Nieve, sí. ¿Y considera como más, con discípulos, poco más o menos, como gente de su generación? Hablaba de Antonio Lobato, de Rodríguez Ramos, Sí, de aquí, bueno, de cursos afines, pues Alfonso Ramírez creo que era Luis Lucendo era un curso mayor, que ahora lo saludé hace poco, y el curso de Alfonso Ramírez yo creo que era un curso algo menor. Emilio Tacero también, son de cursos similares. Sí. Ha hablado ya de formación en, bueno, pues el bachillerato en teología, después Sagrada Escritura en Roma. Sí. Y luego además lo completó ¿con qué? Con teología espiritual. Después, bueno, en Roma estuve 15 años, entonces al principio estaba en el Colegio Español como vicerrector, luego ya me eligieron secretario de la hermandad y estuve 2 sesenios, entonces tenía que aprovechar el tiempo y había matriculado la tesis previamente en Biblia, pero compatibilizando con el trabajo la tuve que aparcar un poco y al final hice en el Teresianum el doctorado sobre San Juan de Ávila, la meditación de la pasión en San Juan de Ávila, que fue un enriquecimiento en esos años. Vamos, fue una riqueza. Lo que le ha ayudado a tener alguna bibliografía en torno al... Sí, y gracias a Dios me han ido llamando de algunos sitios para algunas conferencias o algunos artículos y he podido compatibilizarlo con el trabajo normal y me ha mantenido, digamos, al día, ¿no? Y más allá de esta especie de recorrido académico, sus encomiendas, sus servicios eclesiales, ¿cuáles han sido desde que era el joven diácono o desde aquellos primeros años de...? Sí, bueno, el primer destino que tuve fue en Salamanca. Estaba de padre espiritual del aspirantado menor y de ayudante o colaborador el primer año y luego de director de publicaciones de Ediciones Sígueme. Estuve ahí 10 años en Ediciones Sígueme. Fue el primer destino. Y luego, después, me mandaron a hacer la tesis doctoral, estuve un año entre Alemania y Roma, y al año siguiente me nombraron vicerrector del Colegio Español, estuve 2 años, luego hubo una asamblea y me eligieron secretario y a la siguiente asamblea vicedirector general, y bueno, estuve en Roma 15 años. Posteriormente, bueno, eso lo compatibilicé un poco con ayuda también o colaboración en la Secretaría de Estado. Estuve 2 años y medio ahí de oficial de la primera sección de la Secretaría de Estado y en la educación católica. Vamos, me dan colaboraciones ahí en educación católica como consultor.
Y luego en el año 2015, pues el director general me envió a La Habana, al Seminario Mayor de La Habana. Y tuve la suerte de ir con el Santo Padre, porque estaba en secretaría. Entonces, ese mes de septiembre, el Papa Francisco visitó Cuba y Estados Unidos, y yo fui como secretario, digamos, llevando los papeles, porque cuando el Papa viaja, generalmente un oficial de la sección de la lengua a la que pertenece el país donde va, le acompaña. ¿Qué le parece cuando dicen, porque últimamente ha ejercido tareas dentro de la Conferencia Episcopal, ¿verdad?, dentro de la doctrina de la fe, cuando dicen que es probablemente uno de los sacerdotes de la Iglesia española que está mejor preparado, todos aquellos comentarios de ojo Jesús pulido, lo valioso que es, y algún día de estos sonará la flauta, como efectivamente ha sido el caso? ¿Usted cómo ha vivido todo eso, esa especie de sensación de sentirse un poco observado, o lo que sea? Yo no me lo creo porque me conozco, ¿no? Entonces no me creo todas estas cosas. Me gustaría que dijesen de mí que es un sacerdote bien dispuesto, porque eso es lo que yo soy, un trabajador, ¿no? Un trabajador que intento hacer las cosas lo mejor que puedo y ofrecer mi servicio a la Iglesia. Es lo que he intentado hacer sin mayores pretensiones. De todas las tareas que ha mencionado, sobre todo se ha dedicado mucho tiempo a dos tareas eminentemente editoriales. Por mucho tiempo, 10 años por lo menos al frente de Sígueme y también al frente de la BAC en esta última etapa, ¿verdad? Hasta todavía sigue en principio siendo el director de la Biblioteca de Autores Cristianos, que tantas alegrías ha dado a la Iglesia en España. ¿Hasta qué punto le ha influido esta tarea de editor? Bueno, yo a veces me doy cuenta que ¿cómo se dice eso? La función hace el órgano, algo así, ¿no? Porque hay veces que cuando leo incluso un periódico parece que lo estás corrigiendo errores o corrigiendo estilo, diciendo, bueno, esto se podría decir de otra manera, pero la verdad es que me ha despertado el gusto por la lectura, y hay veces que incluso cuando uno está inquieto yo me pongo a leer y se ve que se concentra la atención en lo que estás haciendo y uno se serena. Y bueno, personalmente yo creo que me ha ayudado a crecer, porque desde que estuve en Sígueme no estaba de director, había un director gerente, yo estaba encargado de las publicaciones esos años, pero yo creo que fueron unos 400 libros preparándose, y ahora con la BAC pues también muchos, o sea que gracias a Dios me ha ayudado a cultivar bastante, digamos, la lectura y el estudio. Eso sí que es una riqueza que yo agradezco, ¿no? Y además un gusto por la lectura, ¿no? Recientemente Carlos Comendador, en este mismo plató, hablaba de que es un servicio que sigue ofreciendo la hermandad al clero español, la editorial Sígueme, tal vez no tan conocida en este momento, pero al fin y al cabo una joyita. La hermandad siempre, digamos, que ha tenido como un servicio a los seminarios, no solamente con los formadores, sino también con sus publicaciones. El propio don Manuel inició el Correo Interior Josefino, que era una revista de intercambio de experiencias y de comunicaciones entre los seminarios, no solamente los que llevaba la hermandad, sino todos los de España. También inició una revista que se llamaba Reparación. Entonces la hermandad tenía como una cierta experiencia en el campo, digamos, de la edición, y después de la Guerra Civil pues faltaban manuales para los seminarios, y entonces inició esta experiencia de Sígueme, ¿no? Con ese título tan vocacional, que es la impronta y el carisma que la acompaña. No tiene una colección a lo mejor vocacional, pero si uno se fija en el catálogo de Sígueme, de una forma cruzada, en Biblia hay muchos textos sobre los discípulos de Jesús, la vocación, en teología igualmente, y en espiritualidad, ¿no? Yo creo que es un tema que atraviesa y es un servicio, y es una plasmación también del carisma de la hermandad al servicio de las vocaciones sacerdotales, religiosas y apostólicas. ¿Para cuándo la consagración episcopal, don Jesús? El día 19 de febrero, si Dios quiere. Allí en Coria. En Coria, sí. Coria es la ciudad episcopal, es la sede. En Cáceres está la concatedral, pero históricamente Coria es la ciudad episcopal donde residía siempre el obispo, y es una diócesis muy antigua. Yo he tenido ocasión de leer, porque precisamente en la BAC está publicada la historia de Coria, y es de la época del siglo IV, de la época de Constantino, y bueno, los primeros testimonios ya son del siglo VI, pero es una de las diócesis más antiguas de España. Me imagino que le está tocando ya ir viajando, haciendo pequeños viajes de reconocimiento. Bueno, no he ido, han venido, ayer estuvieron el Colegio de Consultores y tuvimos reunión en Madrid, allí estuvimos reunidos, pero ahora la diócesis está
yo creo que muy bien gestionada y llevada por el administrador diocesano, que es don Diego Zambrano, que lo ha hecho muy bien y sobre todo en estos 2 años últimos tan excepcionales con la pandemia, y son ellos los que gestionan. Yo, vamos, por ahora estoy cerrando también asuntos en Madrid, sigo con la BAC mientras no haya un sustituto y con Doctrina de la Fe, pero en la diócesis yo creo que hasta que no llegue el momento de la ordenación y todo eso es mejor que sigan las cosas como van. En medio de todo este vértigo que vive y que le tocará vivir en las próximas semanas, me da la impresión, ¿qué le pide a los diocesanos cacereños? Lleva mucho tiempo queriendo un obispo, porque sí que es verdad que se ha publicado, que no llevaban nunca había estado tan vacante, tanto tiempo vacante la sede de Coria Cáceres. ¿Qué le pide a los diocesanos cacereños? Pues yo creo que estos 2 años lo que yo he detectado es que han creado una gran expectación y un gran deseo, ¿no? Y esto para mí es un reto y, vamos, una llamada también, porque están esperando, y esa espera pues hace que deseen un obispo como Dios quiere, y espero pues que con su oración y con la gracia de Dios pues no defraude ni al Señor, que ha puesto esta confianza en mí, ni a los diocesanos de Coria Cáceres, ¿no? Y lo que les pedí desde mi primer saludo es acogida, ¿no? Yo voy en el nombre del Señor, voy con el saludo de la paz y pido su hospitalidad, que me hagan un hueco entre ellos, que podamos caminar juntos y bueno, que caminemos hacia el reino. Ellos han tenido hace poco en el 17 terminó el sínodo diocesano, que lo clausuró don Francisco y bueno, tienen como, digamos, lema o por lo menos como intención que a la vez que caminamos los cristianos vayamos haciendo y construyendo el proyecto humanizador del reino de Dios, y yo me quiero sumar también a ese proyecto. Muy bien, don Jesús, pues muchísimas gracias por haber querido estar con nosotros, haber abierto de par en par la puerta de su biografía, que ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por tantos servicios en la Iglesia, ¿no? Por tanto trabajo al servicio de la Iglesia, y rezamos por usted y por su nueva tarea pastoral. Muchísimas gracias, José María. Muchas gracias.